que se está desarrollando entre Argentina e Italia en torno a la medición del ambiente, de la calidad del aire. Un proyecto que se está haciendo entre universidades con el apoyo del CONICET. Esa es un poco la propuesta para el día sábado y bueno, continuaríamos el próximo miércoles con la segunda clase de este módulo. La clase presencial va a ser la última. A diferencia de los anteriores, sé que Bruno tuvo ahí una pequeña dificultad con este cambio imprevisto. Nos disculpamos por eso. La clase presencial híbrida, en realidad, la vamos a hacer el último miércoles del mes. Creo que con eso estaríamos, igual me quedo conectado. Cande, si está Juan Manuel, me parece que podemos arrancar con la clase de hoy. En todo caso, Pepe, si después se suma, lo saludará más tarde. Perfecto, sí. Bueno, José no va a poder estar presente en la clase de hoy debido a que tiene que dictar clases en la Facultad de Economía. Pero bueno, iniciamos con Juan Manuel, si te parece. Damos inicio a la clase y bueno, gracias Fer por también todos los avisos y la presentación del módulo. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, bien. Bueno, antes que nada, un gusto reencontrarte, Fer. Muchas gracias, Candela, por iniciar por este módulo. Mi nombre es Juan Manuel Tavares. En primer lugar, bueno, la idea era crear un poco el panorama. La parte que a mí me toca dar hoy va a ser un poco, como decía Fernando, la parte jurídica, los marcos legales en el cual mueven las italiana. La idea de este módulo era justamente conectar la parte legal con la parte dinámica, que son las estrategias de cómo gestionar. Primero vamos a empezar por todo lo que tiene que ver por lo que había comentado Fer. Hay muchos alumnos que forman parte de instituciones, otros quizás no. Así que yo lo que les propongo es que si quieren presentarse los que trabajan en instituciones, si quieren comentarme en qué instituciones trabajan, si trabajan en asociaciones civiles, en el comité. Juan Manuel, discúlpame que te interrumpa. Hay varios alumnos que dicen que escuchan muy bajito. No sé si quizás sea algo de tu micrófono o si la mayoría escucha bien. Sí, dicen que se escucha bajo. Alto, ¿no? Una alumna puso que escucha bien, yo también escucho bien. No sé si será una cuestión de conexión de quizás algunos alumnos o Yo lo tengo a tope. bien. Bueno, si te parece, continuamos. Quizás pueden probar a ponerse auriculares, quizás eso ayude. A ver, ¿el resto escucha bien o lejos? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Sí, yo te escucho muy bajito. No sé si capaz que probando. Ah, porque a Candela la escucho bien. ¿Ahí me escuchás? Bajo. ¿Está conectado con el celular o con la compu? Capaz que pasar el celular. Con la compu. Vito, 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 vení. Vito, ¿Ahí estamos? ¿Se escucha? Sí. Bueno,
Si quieren ir presentándose, algunos, los que quieran, los que si quieren comentarme si trabajan en alguna institución, participan en alguna asociación civil de la colectividad italiana, en alguna mutual, en algún patronato, en algún comité. Hola, ¿cómo están? Para romper el hielo. Yo soy Nailí, seguramente te acordarás de mí, de Nuevas Generaciones. Además de participar en el grupo de los chicos, estoy en la Asociación Civil Batzanesa, que es, bueno, la que originaron mis abuelos y todos los paisanos que vinieron de Patzano en ese momento. Así que nada, desde que tengo uso de razón, estoy dentro de la colectividad. Bueno, una alegría volver a verte. Nos hemos visto en Mar del Plata, bueno, en un montón de encuentros de jóvenes. Así que, ¿algún otro que participe en alguna institución italiana? Buenas tardes, estoy con la cámara apagada porque tengo muy mala señal. Pablo Seminara de Bahía Blanca y formo parte del comité acá de la jurisdicción de Bahía Blanca. Perfecto. Bueno, un gusto, Juan Pablo. Bueno, de los que participan en instituciones, bueno, el resto me imagino que deben participar en algún tipo de institución. La idea fundamental de este módulo, por lo menos de la parte jurídica, que es la parte que hoy vamos a compartir, es ir delineando algunas cuestiones que les van a ayudar a ustedes para poder desenvolverse mejor dentro de la participación en sus instituciones. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda puntual sobre el funcionamiento de las instituciones italianas en relación a lo legal, como para ir arrancando directamente, quizás evacuando alguna duda que tenga que ver con las asambleas, que tenga que ver con los roles, con las comisiones? Bueno, vamos a empezar entonces por buscarle, por encontrar el marco por el cual se desarrolla la actividad en la colectividad italiana. Nosotros tenemos, yo voy a compartir con ustedes, bueno, tienen un apunte que seguramente se los habrán enviado, ese apunte fue elaborado por mí, porque no hay apuntes que tengan que ver con lo jurídico y con la colectividad italiana, y después se refuerza con un PowerPoint que lo vamos a compartir a continuación. Principalmente me parecería oportuno comenzar, está dividido en dos partes, una parte que es la general y otra parte que es la especial. La parte general vamos a encontrar, digamos, de manera general cuál es el paraguas por el cual las instituciones italianas están, digamos, llevando sus actividades adelante dentro de lo que es la legislación argentina, en qué lugar se encuentra dentro del marco jurídico argentino, y después en lo particular ya yendo al funcionamiento interno de las instituciones italianas. Yo comenzaría, vamos a empezar por alguna parte, por lo que es la parte del derecho privado, que tiene que ver con dos cosas, principalmente con lo que es la personería jurídica y con lo que son los estatutos, como para más o menos orientar. ¿Tienen ustedes una noción de lo que es una personería jurídica? ¿Qué se imaginan que es? Eh, voy a compartir el PowerPoint y vamos a comenzar con parte general. ¿Ahí lo ven? Sí, perfectamente. Por allí sí podés sacar el cartel que quedó. Sí, sí. Ahí está. Bueno,
Vamos por la parte general, vamos a comenzar por el marco constitucional, lo vamos a ver brevemente. No sé si llegaron a ver la parte, por lo que estaba escuchando, lo que es asociaciones, el asociacionismo lo van a ver más adelante. Generalmente esta unidad se da después de que se ve asociacionismo para correlacionarlo, ¿no? Brevemente les cuento, bueno, el asociacionismo italiano nace en Argentina a mediados del siglo XIX, nace un poco de la mano de lo que es la conformación del Estado argentino, incluso el Estado argentino en lo que es la conformación de la Constitución, cuando se sanciona la Constitución, ya el texto de la Constitución prevé la conformación de asociaciones italianas en Argentina, de asociaciones de todo tipo, ¿no? Pero la figura del inmigrante está, lo podemos ver en el preámbulo, en primer lugar, donde dice, en la parte que dice, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Después tenemos dos artículos, que son los artículos 14 y el artículo 20, pero el artículo 14 de la Constitución ya empieza a hablar un poco de las actividades que pueden llevar adelante los extranjeros en Argentina. Y acá tenemos que el artículo 14 dice todos los habitantes de la nación, o sea, habla de habitantes, no habla de ciudadanos, gozan los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Ya está hablando de que va a haber una reglamentación sobre determinadas actividades, y entre ellas tenemos trabajar, ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, peticionar ante las autoridades, publicar sus ideas por la prensa, y después tenemos principalmente asociarse con fines útiles. Ya desde la Constitución, que es la Carta Magna, es la norma que está por encima de todo el ordenamiento en la escala, en la prelación jurídica argentina, ya está mencionando la autorización, está permitiendo que los habitantes del suelo argentino se puedan asociar con fines útiles. Acá el texto lo vamos a ver cómo en aquellos años lo llevaron adelante directamente los inmigrantes. Todo lo que es asociarse con fines útiles se llevó a la realidad con la creación de las primeras mutuales. Enseñar y aprender, bueno, las mutuales, uno de los servicios que todavía sigue vigente, pero que en ese momento era necesario, era la enseñanza del idioma, en este caso la del idioma italiano. Después, publicar sus ideas por la prensa, que eso está contemplado en este artículo. Bueno, las asociaciones italianas tenían como función desarrollar actividades vinculadas con la cultura. La mayoría de las asociaciones italianas más antiguas, aquellas que se fundaron por el 1800, van a ver que casi todas tienen un teatro. No es solamente por la inquietud de los italianos en aquella época de desarrollar el teatro, ni mostrar, digamos, muestras artísticas, sino que el teatro tenía una función de difusión de información. Justamente publicaban allí, se leían a viva voz las cartas que venían de Italia. Mucha gente que venía en esa época no era letrada, no sabía leer y escribir, entonces la función que tenía la mutual en ese momento era justamente informar. Por eso está contemplado en el artículo 14 la publicación de ideas por la prensa, y justamente los teatros formaban parte de esa prensa. Después otro permiso que le otorga la Constitución es la petición ante las autoridades. Y fíjense una cosa, hoy por suerte la colectividad italiana no solamente cuenta con asociaciones civiles, también cuenta con instituciones como el Comité, como mencionaba Juan Pablo, que forma parte de la institución, del Comité, que justamente cumple ese rol, ¿no? Representar a la colectividad italiana frente a la autoridad argentina y también a la autoridad consular. Bueno, en ese momento no existían estas entidades que representaban a los italianos más que las asociaciones civiles y puntualmente las mutuales. Entonces, otro permiso que le otorgaba la Constitución en el artículo 14 era justamente peticionar a las autoridades y esa representación sectorial que tenían las instituciones italianas. Después el artículo dice también, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, bueno, a medida que fueron pasando los años, las distintas asociaciones se fueron complejizando y fueron adquiriendo características especiales, que se empezaron a diferenciar, ¿no? Lo que son asociaciones civiles y asociaciones mutuales. Entonces se vio la necesidad, digamos, la jurisprudencia de crear leyes que directamente traten puntualmente leyes que reglamenten el ejercicio de las mutuales, cooperativas, fundaciones.
A partir de acá, lo que vamos a poder visualizar al día de hoy es que si bien hay una historia jurídica donde podemos ver que fue evolucionando, si bien las instituciones italianas digamos, en el primer cuerpo normativo argentino, además de la Constitución, fue el Código Civil, en el antiguo artículo 33, el Código de Vélez, bueno, ahí estaban contempladas la formación de todas las asociaciones civiles, independientemente que después hayan adoptado otro tipo de particularidades, como por ejemplo los servicios que prestaban y demás. Bueno, en el antiguo, en el primer Código Civil, estaban todas contempladas en el artículo 33. Ahí mismo, en ese artículo 33 y después en el artículo 148 del actual Código Civil, vamos a encontrar las distintas figuras jurídicas que hoy la ley establece. Y esas distintas figuras jurídicas están taxativamente enunciadas en ese artículo y vamos a poder ver que están, por ejemplo, las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, y después esta que es importante mencionar, otra contemplada en las disposiciones de este código o en otras leyes. En este inciso I del artículo 148 van a estar contempladas, en definitiva, las leyes, las asociaciones constituidas en el exterior que actúan acá en Argentina, como por ejemplo los comités y los patronatos. Ahora, de todas estas que ustedes ven acá enunciadas, ustedes pueden distinguir cuáles son en las cuales ustedes participan, pueden distinguir, por ejemplo, cuando habla de sociedades comerciales. Y en esto yo lo que quiero marcar es lo siguiente, ¿no? La mayoría seguramente se va a volcar por mutuales o asociaciones civiles, y formar parte de la colectividad italiana no tiene que ver solamente con participar dentro de una institución establecida como asociación civil o mutual. También formar parte de la colectividad tiene que ver con quizás comenzar algún emprendimiento que no sea colectivo, y que esté contemplado también en la ley de sociedades comerciales, como por ejemplo, qué sé yo, tener un restaurante, tener una galería de arte propia, que tenga que ver con la difusión de la cultura italiana y de la identidad, pero que no necesariamente esté bajo la órbita del asociacionismo. Eso también me parece necesario aclararlo para poder diferenciarlo después cuando ustedes participen y empiecen a interactuar con las distintas asociaciones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes se pueden identificar en los espacios donde ustedes participan dentro de esta nómina taxativa que hace el artículo? Están invitados a levantar la mano o simplemente abrir sus micrófonos, quien quiera. Sí, Maximiliano, te escuchamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, sí, yo me siento muy identificado. Pertenezco a una asociación, pero es como decía usted también. Por ejemplo, yo no participo, pero sé que hay otra gente que participa del coro de familia piamontés, o sea, cantando en piamontés. Es un ejemplo, por ejemplo, que participan. Después, restaurante, yo tengo un restaurante de comida rápida y trato de, por ejemplo, de ir metiendo cositas de la comida italiana en mi restaurante. Muchas gracias. Bueno, bien, Maximiliano. Bueno, el coro de la Asociación Piamontesa sin duda debe formar parte de alguna asociación civil o de alguna mutual. Seguramente debe estar constituida bajo alguna de estas dos figuras jurídicas. Sí, principalmente las dos figuras principales son las asociaciones civiles y las mutuales. Después hay algunos casos en la colectividad donde también se han formado cooperativas, se han formado fundaciones.
de hecho que son muy útiles en algunos casos, porque depende también del objeto social que se propongan las personas, ¿no? Que quieren formar parte de un proyecto que los contenga a todos. Principalmente, lo que son las figuras jurídicas tiene que ver con esto, ¿no? Tenemos las figuras jurídicas y lo que es la personería jurídica. En Argentina la ley establece dos tipos de personería jurídica, la pública y la privada. La pública es el Estado Nacional, son los estados extranjeros, a grandes rasgos, bueno, entre ellos el Estado italiano reconocido. Y las figuras jurídicas, digamos, la personería jurídica privada está en cabeza de todas estas que fueron mencionando el artículo 148, ¿no? Las asociaciones civiles, las sociedades comerciales. ¿Qué es una personería jurídica? ¿Alguno sabe, alguno tiene alguna noción, alguno tiene alguna idea como para compartir? Perdón, quería hacer un aporte nada más. Sí, El Comité de Bahía Blanca está inscrito como una OPI, es un organismo público internacional. perfecto. Creo que no es muy habitual o muy común la denominación, pero bueno, por lo menos se logró denominarlo así. Sí, justamente eso es lo que había tratado en el artículo 148, en el inciso I, están contemplados estas personerías jurídicas que son inscritas en el extranjero y reconocidas acá. No todos los comités están inscritos, depende de un proceso que tiene que ver con, digamos, con la decisión interna del comité. Pero bueno, fundamentalmente la personería jurídica privada es una autorización que el Estado le otorga a un grupo de personas que deciden llevar adelante objetivos comunes, actividades y objetivos comunes, y que bueno, ese grupo de personas frente al Estado van a adquirir derechos y y van a adquirir también obligaciones, ¿no? Pero van a tener una particularidad, que van a estar todos bajo la tutela de una persona jurídica, o sea, van a adquirir derechos y contraer obligaciones como si fueran entre todos una sola persona. Después tenemos lo que son las personerías jurídicas, generalmente cuando ya uno constituye una persona jurídica, automáticamente va adquiriendo la figura que adopta, ¿no? Se pueden adoptar figuras con fines de lucro y sin fines de lucro. Las que tienen fin de lucro son aquellas que tienen que ver con la ley de sociedades comerciales, que son, bueno, la sociedad anónima, la SRL, todas las que conocemos que tienen que ver con las empresas. Y todas las que no tienen fin de lucro son todas las que comúnmente en la colectividad italiana se llevan adelante, ¿no? Son las asociaciones civiles, las mutuales, las fundaciones y las cooperativas, como habíamos dicho, en menor medida. Cada una de ellas se va a diferenciar sobre todo qué es lo que diferencia a una asociación civil, a una mutual, a una fundación, a la cooperativa. Bueno, el objeto social. El objeto social es, sin ir más lejos, son distintas, son actividades, es una categoría de actividades que se propone seguir el grupo, ¿no? Perdón, Juan Manuel, antes que avancemos, Nayli quería hacer una consulta. Sí, adelante. Levantó la mano. Sí, ¿el patronato en qué categoría, o sea, en qué entraría? El patronato es una Es entidad uno. extranjera, es una Está entidad bien. extranjera reconocida acá en Argentina. A veces a veces los patronatos se someten, o es voluntario, de la comisión directiva del patronato, de quien conduzca el patronato, es voluntario someterse al Contralor del Estado y a veces no. Eh, Obviamente que cuando suceden percances, el Estado interviene igual, y a esto es lo que iba, el Estado le da tratamiento, si bien es una asociación, es una persona jurídica constituida en el exterior, el Estado argentino la adapta cuando tiene que explicar sobre Perdón, ese. alguien tiene el micrófono abierto. Si pueden cerrarlo, por favor. ¿Me escucha detrás? Bueno, ahí Bien. está. Bueno, te contaba que el Estado argentino lo que hace es adaptarla a la persona, a la figura que más se asemeja, ¿no? Porque a veces no son figuras que sean tal cual. La legislación italiana no es tal cual la legislación argentina en muchos de los puntos, y sobre todo en derecho comercial.
Bueno, esto pertenece en realidad a la esfera del derecho comercial, el estudio de estos temas. Y bueno, el Estado argentino lo que hace es adoptar, digamos, tal como viene, por ejemplo, los patronatos de Italia o el COMITES, y le da el tratamiento como si fueran una asociación civil, que es la figura jurídica que más se le asemeja. Acá en el artículo, hablando del tema del objeto social, en el Código Civil tenemos el artículo 168. Este artículo es muy interesante porque es el artículo equiparable con el antiguo 33, que es el que va a dar el marco general de todo lo que son asociaciones civiles, ¿no? Y no nos dice puntualmente qué es una asociación civil, pero nos dice qué objeto tiene. Y dice, bueno, la asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. Fíjense lo amplio que es este artículo y lo que la legislación argentina permite que se constituya como asociación civil. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, que no vulneren los valores constitucionales. Está más que claro, digo que no está especificando una actividad puntual. Directamente la legislación argentina para lo que es la conformación de una asociación civil nos da una libre interpretación, salvo nos pone, digamos, algunas cuestiones a respetar, ¿no? Que no se vulneren los derechos constitucionales y que se respeten esta categoría de valores que menciona acá. Incluso las diversas identidades donde entra la colectividad italiana, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, etc. Asociaciones civiles tenemos de tres categorías. Tenemos las de primer grado, las de segundo grado y las de tercer grado. La mayoría de nosotros participamos en asociaciones civiles de primer grado. Son las asociaciones que conocemos comúnmente. Como mencionaba Anailí, ella participa en la asociación Batzanese. Es una asociación de primer grado. Voy a ponerla como ejemplo porque fue la que mencionó. Podría mencionar un montón de ejemplos. Tenemos en segundo grado las federaciones, que las federaciones la función que tiene justamente es reunir a las asociaciones de primer grado. Ninguna de estas tres categorías implica que pierden la condición frente al órgano de contralor, que es el Estado, o sea, todas valen igual. Esta pirámide es solamente a los efectos comprenderlo dentro de la interacción de la colectividad italiana. Después tenemos la de tercer grado, que son las confederaciones. Bueno, en el caso de la colectividad italiana tenemos una confederación que es Federitalia, que nuclea a todas las federaciones de la colectividad. Las asociaciones civiles que son de primer grado tienen distintos objetos sociales. Puede ser que se reúnan para difundir la cultura de alguna región de Italia, para practicar algún deporte, para profesar alguna fe, para enseñanza del idioma italiano, representación de los ciudadanos italianos, como es el COMITE, para asistencialismo y asesoramiento. Y bueno, también tenemos las que son mutuales, que las mutuales son entidades que prestan servicios basados en la solidaridad y la ayuda mutua. Acá tenemos, por ejemplo, las de segundo grado, como habíamos visto, que son las federaciones. Y fíjense que el paralelismo con las de primer grado en cuanto al objeto social, ¿no? Las federaciones se van a reunir van a reunir a las asociaciones de primer grado que se sientan en comunión porque comparten el mismo objeto social. Entonces, bueno, ahí existe la federación que, por ejemplo, las más comunes en la colectividad italiana son las federaciones regionalistas, ¿no? De la región de Calabria, de la región de Sicilia, de la región de Campania, del Piemonte, de la Lombardía, del Véneto. También hay federaciones que están ligadas por el deporte, hay federaciones que están vinculadas por la fe, hay federaciones que nuclean asociaciones que tienen el mismo objeto social, como por ejemplo el mutualismo.
como la FAIA, que es a la federación a la cual yo pertenezco. Y después, como también de segundo grado, tenemos a lo que son las cámaras de comercio. Esto no tiene que ver con el mundo del asociacionismo, sino que tiene que ver con las que habíamos hablado anteriormente, que son aquellas que están contempladas por la ley de sociedades comerciales. Bueno, existe una Cámara de Comercio italiana, todos la conocemos, y por supuesto que forma parte de la colectividad. Por eso les había mencionado que no todo la colectividad, la participación no se circunscribe al asociacionismo, sino también a todas aquellas actividades que se persigan para difundir a la cultura y a la identidad italiana en Argentina, y por qué no la difusión de la gastronomía, la difusión de todo lo que es el ingenio italiano en Argentina. Por supuesto que está nucleado y está nucleado en la Cámara de Comercio, que es una federación, digamos, es una asociación de segundo grado, porque nuclea personerías jurídicas de primer grado. Bueno, y acá tenemos un ejemplo, cuáles son, a modo de ejemplo, ¿no? Porque hay muchas más, cuáles son las federaciones y cuál es el objeto social. Ahí lo vamos a poder ver más claro. Tenemos a la FACA, FESISUR, FEDEMARQUE, FAPA, FABA. Son asociaciones que nuclean asociaciones de primer grado por su región de origen. Después tenemos federaciones que nuclean por la circunscripción consular a todas aquellas asociaciones que pertenecen a una determinada circunscripción consular, como por ejemplo FEDITAL de Loma de Zamora, FEDIVA de la circunscripción de Buenos Aires, FAILAP de La Plata. Tenemos las federaciones que nuclean por profesar la fe, por profesar una fe, que en este caso es la fe católica, que es la facha. Después tenemos la FAIA, como ya les había comentado, que es una federación que nuclea asociaciones cuyo objeto social es el mutualismo y las nuclea bajo este objeto. Y la Cámara de Comercio, que también habíamos visto, bueno, el objeto social es justamente la integración económica entre Argentina e Italia, promoviendo la generación e intercambio de ideas para mejores prácticas, vinculación y promoción comercial. O sea, el objeto es distinto a las que son sin fines de lucro. Y de tercer grado, bueno, como habíamos visto, FEDITALIA, la reunión de asociaciones de segundo grado, que están todas nucleadas en FEDITALIA. Bueno, a partir de ahora me parecería conveniente empezar a diferenciar lo que es una asociación civil de lo que es una mutual, que son, digamos, las dos figuras jurídicas más adoptadas en la colectividad italiana. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? ¿Quiere aportar algo? Bueno, continuamos. Habíamos dicho que vamos a empezar a diferenciar lo que es una asociación civil y una mutual. La asociación civil, como habíamos visto en el artículo 168 del Código Civil y Comercial argentino, nos da, digamos, una apertura bastante amplia en qué características puede tener una asociación civil. O sea, sabemos que tiene que propender al bienestar general y sabemos que tiene que respetar ciertos valores constitucionales. Dentro de ese paraguas que nos establece el artículo 168, podemos libremente crear asociaciones civiles, desarrollar actividades dentro de las asociaciones civiles sin ningún tipo de límite, prácticamente. La diferencia con una mutual, principalmente, es en lo que es la conformación, el objeto que la funda es la necesidad. Las primeras mutuales, cuando se crearon en Argentina, se crearon con la idea de poder satisfacer necesidades, ¿no? Los italianos que venían en el año 1800, a mediados del 1800, a mediados del siglo XIX, y que siguieron viniendo después de la guerra, con muchos de nuestros abuelos, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tenían necesidades. Argentina no era un país, era un país nuevo, el territorio era enorme. La verdad que
económicamente el nuevo Estado argentino no tenía posibilidades y recursos para poder estar presente en cada territorio, en cada pueblo, que encima en ese momento estaban naciendo. La verdad que las primeras instituciones que cumplieron un rol social importante de satisfacción de necesidades fueron las mutuales y las creadas por los italianos en primer lugar, por los españoles en segundo lugar y por los franceses en tercer lugar. Y por supuesto de muchas otras colectividades, pero la colectividad italiana y el mutualismo en la colectividad italiana fue una parte fundante en la Argentina, sobre todo los habitantes de la provincia de Córdoba y Santa Fe, que seguramente aquí deben estar presentes, pueden dar fe de ello. El mutualismo que se desarrolló en las provincias, sobre todo en el sur de Santa Fe, en el sur de Córdoba, hoy es ejemplo en todo el país y es de la mano de la colectividad italiana. Las mutuales. Bueno, las mutuales están establecidas una vez que ya se despegan de la figura de la asociación civil, o sea, fue adquiriendo este tipo de agrupación, adquiere algunas características especiales. La legislación argentina le otorga una ley que va a regular su funcionamiento, y esa ley es la 20.231. Bueno, en el artículo 2 de la ley establece, digamos, lo que es la definición de lo que va a ser una mutual, ¿no? Y dice, son el primer tipo de asociación por el cual se agrupan los italianos, bueno, inspiradas en la solidaridad, y su objeto es brindar ayuda recíproca o de concurrir a su bienestar material y espiritual. Como habíamos visto, las primeras asociaciones italianas, justamente la ayuda recíproca tenía que ver con esto, ¿no? Los mismos asociados son los mismos que prestan servicio a otros asociados. Como por ejemplo la enseñanza del idioma italiano, como por ejemplo la prestación de servicios de salud, el origen del hospital italiano acá en Argentina tiene que ver con esto. Después lo que tiene que ver con el bienestar material y espiritual. Bueno, lo que es bienestar material tiene que ver con el otorgamiento de subsidios, y el bienestar espiritual tiene que ver en muchísimas instituciones con profesar alguna fe determinada, generalmente con algún santo. Y es más, yéndonos a otro ejemplo de otra colectividad que no es la italiana, una mutual que es ejemplo en lo que es el continente americano, es la mutual que por excelencia es un ejemplo de la AMIA, de la colectividad judía, que por supuesto su pilar es el bienestar espiritual de sus asociados y de su comunidad. Y tenemos algunos ejemplos en la colectividad italiana, como por ejemplo la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo Unione Benevolenza, que se fundó en 1861, la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo Italia Unida de Villa María de Córdoba, fundada en 1887, la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo de Navarro, de 1895, y una de las más nuevas de las antiguas, la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo de Ataliva. También tenemos la de Morón, 1867. Bueno, hay infinitas asociaciones italianas que son, fíjense, todos los años de fundación. Estas son a título iniciativo, obviamente. Yo quería resaltar una de ellas porque es el ejemplo por excelencia de lo que es la actividad mutual, lo que puede llegar a desarrollar una mutual dentro de un pueblo, dentro de una ciudad, es la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo Ataliva en la provincia de Santa Fe. Si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de visitar esa localidad o en algún momento se pueden interiorizar o visitar la página de la Sociedad Italiana de Ataliva, la verdad que se los aconsejo, se los recomiendo porque, bueno, allí se puede ver cómo el mutualismo no se circunscribe solamente a la difusión de la cultura italiana, sino que hasta el día de hoy conservan el objeto social, que justamente es desarrollar bienestar para la población en la cual ellos están teniendo base territorial, ¿no? Entre otras cosas que pudieron desarrollar, es una cooperativa telefónica. Bueno, son asociaciones que incluso aportan a las comunas, a las municipalidades, ayudan económicamente, porque bueno, existen tarjetas de crédito, inclusive en la provincia de Santa Fe, las mutuales han podido desarrollar y poder dinamizar la economía local con un montón de herramientas financieras. La verdad que yo les aconsejo que en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba están los ejemplos que hoy en día
al mutualismo lo tienen vivo, lo desarrollan y son de apreciar. Después tenemos otras figuras jurídicas como las cooperativas, que bueno, ya el objeto es parecido a las mutuales, pero se diferencian por la forma de conformarse en realidad, ¿no? Pero también está este carácter económico, social y cultural que las diferencia de las sociedades comerciales. Tanto las mutuales como las cooperativas son, si bien tienen una dinámica económica muy fuerte, o tienen esa potencialidad y tienen ese permiso de la ley, la verdad es que no están consideradas asociaciones sin fines de lucro. Por eso no están contempladas por la ley de sociedades comerciales y están contempladas con leyes especiales que están bajo esta órbita del asociacionismo. La fundación es lo mismo. Estábamos hablando de lo que hablaba Nailí, lo que hablaba Juan Pablo, tanto del comité como del patronato, las asociaciones civiles constituidas en el extranjero, que están tratadas por el artículo 118, el 148, el inciso I, habla de ellas y nos remite al 118 de la Ley de Sociedades Comerciales, en el cual otorga, digamos, entidad jurídica a las asociaciones constituidas en el extranjero y dice que se les va a dar, al momento de que el Estado tenga que intervenir con alguna cuestión, se les va a dar el mismo trato que a alguna asociación que esté constituida en Argentina con las mismas características. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? El comité, el patronato, y bueno, dentro de los patronatos tenemos los ejemplos de Italviri, INAS, EPASA, ACLI, entre otros. Vamos ahora a los órganos de contralor, que esto es interesante de verlo. Y ¿hasta acá alguna pregunta? Bueno, seguimos con los órganos de contralor. Cada tipo de personería jurídica, como habíamos visto, tiene un órgano, tiene características distintas. Esas características, digamos, la legislación argentina les otorga un órgano jurisdiccional, un órgano estatal que las controla. Y tenemos dos tipos de controles. Por un lado tenemos lo que son provincialmente, la competencia la tienen lo que son las direcciones de personerías jurídicas provinciales, ¿no? En el caso de Capital Federal, también tiene la suya, que es el IGJ. También tenemos en la provincia de Buenos Aires la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Después en cada provincia se le da un nombre distinto. Y después a nivel nacional también tenemos un registro que se llama el REI, que es el registro de asociaciones inactivas. Que eso justamente es interesante porque muchas asociaciones italianas lamentablemente se encuentran inscritas en este registro porque no tienen actividad. Y después tenemos un instituto nacional, que es el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Ese instituto va a tener la particularidad de llevar el contralor de todas las asociaciones mutuales y de las cooperativas que hay en todo el territorio nacional. Y que va a delegar la inscripción también y el contralor, en cierta medida, en las direcciones provinciales. Donde no hay presencia física del INAES, la dirección provincial competente en esa provincia va a ser de contralor para cualquier cooperativa y para cualquier mutual. A no ser que la provincia, como muchas veces, crean organismos paralelos al INAES, o sea, de soporte al INAES, como el caso, hubo un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires que todavía lamentablemente no salió adelante, que se llamaba el IPES. Tengo entendido en la provincia de Santa Fe sí está funcionando un organismo. Y acá vamos a ver lo que es el doble control. Bueno, acá está el INAES, acá ven la sigla del INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Va a llevar el contralor y la inscripción de lo que son las mutuales y las cooperativas. Cuando digo contralor, o sea, tiene que ver con presentación de balances, con presentar las actas de asamblea, lo que es la inscripción, y quien también le va a dar la matrícula de funcionamiento, ¿no? Tanto a las mutuales como a las cooperativas. El INAES solamente se dedica a estos dos tipos de personería jurídica.
a estos dos tipos de figuras. Y después el IGJ o la dirección provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se va a encargar del resto. Se va a encargar de las sociedades comerciales y además se va a encargar de las asociaciones civiles, las fundaciones, las federaciones y las confederaciones. Esto vale, este es el logo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De la dirección provincial de la provincia de Buenos Aires. Cada una de sus provincias seguramente debe tener su dirección provincial con distintos nombres. Esto habíamos hablado del rey. Van al rey todas las asociaciones inactivas y se consideran que son inactivas por no presentar balances ni datos hasta el año 2015. Y después tenemos lo que es un doble contralor. Bueno, el doble o triple contralor. Muchas instituciones como mutuales y asociaciones civiles en la colectividad italiana no solamente se encuentran bajo el control o de la Dirección de Personas Jurídicas o del INAES en el caso de las mutuales. La mayoría de los casos también existen otro tipo de instituciones que, digamos, que sostienen su ejercicio, los reglamentan y los comprenden, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las cooperativas y de las mutuales, hay muchas mutuales en la colectividad italiana que ofrecen servicios de salud, que ofrecen servicio de turismo, que ofrecen servicio de educación, de vivienda, de ahorro y préstamo. Yo sé que hoy en la colectividad italiana muchos de estos servicios no se llevan adelante por las asociaciones, pero lo cierto es que legalmente tienen la posibilidad de poder desarrollarlo. Así que eso ténganlo en cuenta por si alguno participa en alguna mutual y tiene quizás la oportunidad con su grupo, con la comisión directiva, o si surge de la necesidad de los asociados, son servicios que puede prestar la mutual. Al prestar este tipo de servicios se ve controlado también no solamente por el INAES, porque el INAES lo que le va a dar en realidad es la autorización para poder funcionar, pero después el funcionamiento por cada uno de este tipo de servicios va a tener su control por otro organismo del Estado que se ocupa específicamente de esto. Por ejemplo, los servicios de salud que presta una mutual tienen que llevarse, tienen que estar supervisados por el Ministerio de Salud, los servicios de turismo también por la Secretaría de Turismo, lo que es educación por el Ministerio de Educación, por la DIEPREGEP, generalmente acá en la provincia de Buenos Aires, sobre todo cuando se brinda, no hablo, digo, de educación de lengua, de idioma, sino que hay mutuales que han desarrollado escuelas primarias, y esa sí tiene que estar bajo la supervisión del Ministerio de Educación. Bueno, lo mismo que los servicios de vivienda, ahorro y préstamo por el Banco Central de la República Argentina, y vivienda, en la mayoría de los casos, por el Ministerio de Hábitat y Vivienda de la Nación, o en muchos de los casos por un organismo local, que puede ser municipal o provincial también. También el doble contralor de las asociaciones extranjeras, como habíamos visto, el Comités y Patronato. Tiene un doble control, por ejemplo, el patronato. El patronato tiene el control, siempre y cuando la comisión directiva decida inscribirlo al patronato o al comité en el organismo de contralor argentino. Va a estar sujeto a la Dirección de Personas Jurídicas, y también lleva un control que todos conocemos del consulado de esa jurisdicción. Cuando hay votaciones en el comité, justamente la autoridad electoral es el cónsul de la circunscripción, y en relación a los patronatos, además de ser el consulado de la circunscripción donde pertenece, también va a tener el control del Ministerio del Laboro y del patronato de la sede italiana, o sea, de la casa madre en Italia, de esos patronatos. Ya que acá, en el caso de los patronatos, puede llegar a tener hasta 3 organismos de contralor. Uno acá en Argentina, y por el Estado italiano va a tener a la autoridad consular y al Ministerio del Laboro. Asociaciones civiles. El doble contralor en las asociaciones civiles de la colectividad italiana. La colectividad italiana tiene la particularidad de que los consulados de cada circunscripción también llevan un registro de las asociaciones italianas que están en ese territorio. Y esto es re importante saberlo
porque justamente hace que la institución esté integrada al sistema de la italianidad en ese territorio y en todo el país, a esa red de asociaciones italianas. Entonces, el consulado, cuando el consulado tiene incluso una circolare con todos los requisitos para que una asociación que no esté inscrita pueda inscribirse. Para eso es necesario que las asociaciones tengan una personería jurídica y la puedan inscribir primero en la autoridad argentina para poder ser reconocida después por la autoridad italiana en el consulado. Hay muchas asociaciones italianas que aún no tienen personería jurídica o que quedaron con el trámite por la mitad y que así todos siguen llevando actividades adelante con mucho esfuerzo y es muy valorable, pero lo cierto es que también merecen estar dentro de lo que es el paraguas de la italianidad y por eso es muy recomendable que terminen el trámite de la personería y se puedan inscribir en los registros consulares. Ahora vamos a la parte especial, que tiene que ver con el funcionamiento, cómo está constituida una asociación civil por dentro o también una mutual. La verdad que son muy parecidas, el funcionamiento es muy parecido. Lo que se diferencian principalmente es en el órgano de contralor que va a supervisar el funcionamiento de ellas y se diferencian en el objeto. Pero igualmente el objeto, muchas asociaciones civiles contemplan algunos aspectos que hoy tienen las mutuales. Así que principalmente lo que vamos a ver ahora, más allá de que vamos a ver la diferencia entre lo que establece la ley de mutuales y lo que establece el artículo 168, que le da la autorización al funcionamiento de las asociaciones civiles, vamos a ver cómo están compuestas, ¿no? Cuáles van a ser las herramientas con las cuales estas asociaciones se desenvuelven y nosotros también, cómo formamos parte de eso, cómo actuamos dentro de una asociación y qué rol estamos llevando adelante. Bueno, la evolución legislativa la vamos a dejar para más adelante. Igual ustedes se llevan esto en el apunte. El objeto social, la diferencia entre uno y otro, también lo podemos ver más adelante, igual en el apunte está. Si alguno tiene alguna duda, puede preguntarlo ahora antes de continuar. Bueno, desde ya que el Power va a estar en la presentación cargado en el material, sí, bibliográfico, en el campus. A su vez, bueno, se les adjuntó también el programa del módulo en el mail. Simplemente eso quería agregar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Cande. Bueno, uno de los elementos que tanto las asociaciones civiles como las mutuales, como las sociedades comerciales, las cooperativas, las fundaciones, el primer elemento que tienen, por el cual, digamos, se fundan y por el cual pueden desarrollar su vida, es el estatuto. El estatuto es el instrumento en virtud del cual va a estar establecida cómo va a llevar la vida a la institución, cómo van a ser y hasta cómo se va a extinguir. Y allí van a estar estipulados cuáles van a ser los órganos de gobierno, cómo van a ser los asociados, qué tipo de asociados quiere tener la institución, cuál va a ser el objeto social de la institución, qué propósito se va a llevar adelante. Y dentro del estatuto, que es ese instrumento, digamos que es donde va a estar reglamentado de manera interna y consensuada por todos los fundadores, va a tener una serie de elementos que lo va a constituir. Principalmente va a tener la denominación, o sea, el nombre, en cómo se va a llevar la institución, cómo ustedes la quieren denominar. El domicilio, bueno, van a fijar un domicilio. Fines que se propone cumplir, tanto sea en el caso de las mutuales, satisfacer algunas necesidades que pueden ser de salud, de vivienda, de cultura y educación, o simplemente como asociaciones civiles difundir y propender a unir a la colectividad italiana o a los originarios de algún pueblo de Italia en particular.
Después también el estatuto va a contener cuáles son los recursos económicos que van a permitir su desenvolvimiento. Esto es, recursos económicos es si se van a solventar por la cuota social, si van a permitir que en la asociación se ofrezcan donaciones. Muchas asociaciones italianas en las cuales tuve la oportunidad de estar, eh, hacen una fiesta al año con el santo y donan plata para el santo, para el sostenimiento de la imagen del santo. Eso es una manera que estatutariamente se puede establecer y que está establecido que los socios contribuyan o los no socios también. Bueno, las cuotas sociales ya las había comentado. Después va a establecer también los órganos directivos y de fiscalización, ¿no? Y después va a hablar también de cómo se van a constituir en asambleas, cómo va a ser la convocatoria de la asamblea, cómo va a ser el funcionamiento, el régimen de mayorías y el cierre del balance. En este punto me voy a detener un minuto porque les quiero preguntar si ustedes en sus asociaciones pudieron distinguir cuáles son los órganos que gobiernan la asociación en la cual participan, o si tienen dudas de ello. Porque generalmente los que participamos en la colectividad italiana, a veces los roles se superponen y muchas veces tenemos estas dudas. Bueno, vamos a refrescarlo entonces. Los órganos que gobiernan una institución, tanto sea una asociación civil o una mutual, son los siguientes. Tenemos el órgano de administración, o es el órgano ejecutivo, el órgano de gobierno, que es la asamblea, que en realidad es el órgano que toma las decisiones, y después está el órgano de fiscalización interna. El órgano de fiscalización interna, algunas instituciones carecen del órgano de fiscalización interna y sobre todo en las asociaciones civiles. Y pueden optar por un sistema de fiscalización externa a cargo del IGJ. Las mutuales no tienen esta opción. Las mutuales sí o sí tienen que tener constituido un órgano de fiscalización interna. ¿Cuáles van a ser los documentos, los libros en el cual se van a llevar, van a quedar registrados todas las actividades de la asociación y qué es lo que la asamblea decide y cómo va a quedar registrado? Bueno, en principio vamos a tener que las actividades, ¿no?, que tiene cada órgano de gobierno son distintas. Habíamos dicho que tenemos el órgano de administración, que el órgano de administración justamente va a ser el encargado de llevar el libro diario, o sea, la actividad económica va a estar en cabeza del órgano de administración porque va a haber un tesorero. Para eso se hacen las elecciones de comisión directiva. Bueno, la comisión directiva justamente es el órgano de administración. Va a llevar la caja, el tesorero, el libro diario, el inventario y los balances. Las actas de la asamblea van a estar a cargo del secretario, digamos, de la secretaría de la institución, que forma parte del órgano de administración. Las actas del consejo directivo, o sea, donde se va a dejar plasmado cuáles fueron las decisiones que se tomaron dentro de la comisión directiva. Las actas de la asamblea, el libro de actas de asamblea, es donde queda plasmado y tiene relevancia jurídica, son las decisiones que toma el órgano de gobierno, que no es la comisión directiva, que es justamente la asamblea de socios. Después tenemos el acta de reuniones de la junta fiscalizadora. En la mayoría de las mutuales es obligatorio que la junta fiscalizadora tenga su libro de reuniones y de cómo controla la junta fiscalizadora al órgano de administración, a la comisión directiva. ¿Qué es lo que controla en definitiva la junta fiscalizadora? Bueno, que la comisión directiva cumpla con el mandato de lo que se decidió en asamblea por el órgano de gobierno asambleario de los socios, y que también la comisión directiva cumpla con los requerimientos del órgano de contralor. Y cuidar, obviamente, el patrimonio de la institución.
Cuando hablo del patrimonio de la institución, no solamente hablo del dinero contante y sonante que lleva el contralor, el tesorero, ¿no? De la comisión directiva. Lo que tiene a cargo tesorería, generalmente, no es solamente el dinero en efectivo que se puede juntar por cuotas sociales o por actividades de enseñanza, sino también son todos los bienes materiales e inmateriales que tenga la institución y que sean susceptibles de valor económico. Entiéndase invenciones, entiéndase logotipos, todo lo que tenga un valor material e inmaterial y que pertenezca, que su titularidad sea la institución, bueno, la tesorería está a cargo de cuidar eso, no solamente el dinero contante. De hecho que hay un ejemplo de una asociación italiana de socorros mutuos muy antigua que se reservó el derecho y patentó el nombre de un teatro, como teatro italiano de tal localidad. Como ese teatro fue desafectado de la institución, bueno, la institución italiana se reservó el derecho ante el INPI, que es el registro de la propiedad intelectual, se reservó el derecho del nombre teatro italiano, lo cual los nuevos dueños de ese inmueble no pudieron usar ese nombre. Así que, como ese nombre tiene un valor económico, la custodia y la responsabilidad de custodiar ese patrimonio está en cabeza de la comisión directiva, particularmente de la tesorería. Después tenemos el registro de asistencia a las asambleas, que esto también lo lleva la responsabilidad del secretario, la secretaria de la institución, lo lleva la secretaría. Cada vez que se celebra una asamblea hay un procedimiento que también está establecido por los estatutos. Generalmente se convoca mediante dictos, la ley prevé eso. Hoy hay medios de notificación mucho más idóneos, como WhatsApp. Y los órganos de Contralor han admitido nuevos procedimientos de notificación para los asociados. La idea es asegurar que las notificaciones sean realmente de público conocimiento y se puedan convocar a la asamblea y que la asamblea sea asistida por los socios activos principalmente. Y el padrón de asociados, que ese es otro libro, es otro documento que lleva adelante Secretaría, la custodia la tiene la Secretaría, y bueno, ahí es justamente donde se lleva el registro de todas las personas que forman parte de este proyecto colectivo en cabeza de la personería jurídica y que contempla el estatuto. Tenemos distintas categorías de asociados, generalmente socios activos, socios adherentes, honorarios y vitalicios. Todos tienen su importancia, todos tienen digamos, su participación activa. Ustedes, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, continuamos. Seguramente la mayoría de ustedes, en sus respectivas instituciones, tienen digamos, la categoría de socio activo. Los socios activos es el socio que reúne todas las características de lo que se llama, perdón, de lo que se llama el núcleo, el nexo aglutinante, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos los que estamos comprometidos a llevar este proyecto adelante? Somos personas que reunimos una serie de características y hay una de esas características, una o más, que tenemos en común. ¿Cuál es esa característica? Bueno, la de ser de origen italiano. O ser italiano nativo, o ser de origen italiano, o ser ciudadano italiano. Esa es digamos, por lo general en las asociaciones italianas, es la atribución que nos va a dar la condición de socio activo. O sea, va a ser nuestro nexo aglutinante. En algunas más específicas que en otras, como por ejemplo, en las asociaciones que son regionalistas, hoy en día ya no tanto, porque es casi imposible, de hecho, sostener la pureza de ser de un pueblito, de una región. Hoy las asociaciones se ven en la necesidad de ampliar digamos, el nexo aglutinante de los socios activos.
pero muchas asociaciones cuando recién se fundaron, que tenían que ver con algún pueblo determinado, la mayoría de los socios activos eran originarios de ese pueblo. Después tenemos la figura del socio adherente, que si bien, algo que me olvidé de contarles de los socios activos. Los socios activos son los que van a tener voz y voto en la asamblea y además son los que van a poder ocupar cargos directivos, tanto en el órgano de administración como en el órgano de fiscalización. La diferencia con los socios adherentes, que es la segunda categoría, grandes rasgos, hay asociaciones que incluso tienen categorías de senior, junior, etcétera. Pero, a ver, digamos, las principales son activos, adherentes, honorario y vitalicio. El socio adherente va a ser aquel socio que participa de la institución, realiza actividad dentro de la institución, pero que digamos, no tiene las atribuciones de un asociado activo, porque le falta justamente la condición de tener, de ser parte del nexo aglutinante. Pero ¿qué va a pasar? Va a tener voz y voto en las asambleas porque su palabra va a ser oída. Lo que no va a poder es participar de los órganos de gobierno. Ahí estaba leyendo a alguien que tiene una consulta. Sí, Sofía consulta si las sociedades de fomento estarían dentro de las asociaciones civiles. Sí, sí, las asociaciones de fomento están dentro de de las asociaciones civiles. ¿Alguna otra consulta hasta acá? Yo tenía una consulta. Em, ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, en cuanto al estatuto, por ejemplo, cuando los socios quieren cambiarlo, digo, hay que hacer una asamblea, porque a veces cuesta como mucho en las asociaciones como socializar ese documento. Exacto. Y la segunda pregunta es si hay como un modelo de estatuto según la asociación, o pueden irlo cambiando según los socios. Sí, en primer lugar, para poder modificar un estatuto se tiene que reunir la asamblea. Hay dos tipos de asamblea, la ordinaria y la extraordinaria. Generalmente en las asambleas ordinarias no está contemplado en la mayoría de las instituciones que se trate la modificación del estatuto. Generalmente son en las asambleas extraordinarias donde se trata la modificación de un estatuto. Con relación a la segunda pregunta que me hacías, si existen modelos, sí que existen modelos. Es más, los modelos, no te digo para asociaciones italianas, sería quizás una buena propuesta promover algún tipo de modelo de estatuto para asociaciones italianas. Quizás podría estar en cabeza de las federaciones esto. Pero sí tenemos en los distintos órganos de Contralor, por ejemplo, el INAES, en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de cada provincia. Bueno, cada uno de estos organismos tiene un modelo para cada tipo jurídico, para cada figura jurídica, y generalmente es de acuerdo a la normativa vigente. ¿Por qué? Porque resulta que también los requisitos, hay algunos detalles que, si bien no modifican la ley general, la ley orgánica, pero sí pasan los gobiernos, pasan las administraciones y algunas modificaciones con algunas resoluciones internas van haciendo sobre cómo quiere ese organismo tener el estatuto. ¿Entendés? Entonces, siempre es recomendable acudir a estos organismos para obtener un modelo de estatuto. Porque es probable que si te basás en el modelo que te brindan estos organismos, no te reboten, digamos, en la primer presentación cuando pasa por asesoría legal. Entonces, siempre es recomendable ir por estos organismos que ya sabes que tienen actualizado qué es lo que quieren de un estatuto. Bien, perfecto, clarísimo. Gracias. Otra consulta. Bueno, continuamos entonces. Bueno, después estábamos con los tipos de asociados, que esto está contemplado en el estatuto, socio activo, socio adherente, socio honorario y vitalicio. Bueno, la función del socio honorario y del socio vitalicio son
son prácticamente las mismas. El socio honorario se le otorga el carácter de honorario a aquel socio que haya hecho alguna contribución extraordinaria, alguna donación. Muchos han donado propiedades, algo significativo que la comisión directiva o que la asamblea vea necesario y vea meritorio asignarle a ese socio esa categoría, ¿no? Por supuesto que la ley establece que el socio honorario queda al margen de ocupar cargos políticos de gobierno dentro de la institución. El socio vitalicio, si bien tiene una función meritoria igual, o sea, la asamblea puede designar quién va a ser socio vitalicio conforme al estatuto. El estatuto va a designar qué condiciones tiene que tener un socio vitalicio. La diferencia es que el socio vitalicio sí puede ocupar cargos dentro del órgano de gobierno, o sea, del órgano administrativo o del órgano de fiscalización. El socio vitalicio lo puede hacer. Sí, ahí había una pregunta. No, uno de los alumnos avisó que se le había desconectado. Está bien. Órganos de gobierno. Bueno, de esto ya habíamos hablado. El órgano de la comisión directiva, la asamblea de la comisión fiscalizadora. Asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Esto a grandes rasgos para que quede claro al momento de celebrar una asamblea en cada institución. Las asambleas ordinarias generalmente son las que aprueban la memoria, el inventario, el balance, cuando cierra cada ejercicio, es una vez al año. También tienen la facultad de emitir el informe del órgano de fiscalización. Se encargan también de la elección de los integrantes de los órganos directivos y de fiscalización. Bueno, cuando se hace una elección en una asociación, cuando se tiene que votar, se hace dentro del marco de una asamblea ordinaria. Después, aprobar o ratificar la retribución de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. Esto puntualmente tiene que ver con las mutuales. Las mutuales, hay un artículo que es el artículo 9, no, el 9 es para darle el 1% al INAE de las cuotas sociales. Bueno, hay un artículo en la primera parte dogmática de la ley que habla sobre el permiso que tienen los que ocupan funciones de ser retribuidos por la función que ocupan. Como hay las asociaciones mutuales, más allá del sentido filantrópico, se encargan y se ven en la necesidad de funcionar como verdaderas empresas, muchos de los miembros reciben retribuciones porque necesitan las mutuales que se ocupen a tiempo completo. Algunos miembros de comisión directiva, como por ejemplo el presidente, el secretario, algún encargado de alguna comisión, como por ejemplo la comisión de salud, la comisión de vivienda, de crédito y ahorro. Entonces, son actividades que satisfacen una necesidad muy importante para los asociados y requiere de una ocupación a tiempo completo. Cosa que en una asociación civil es raro porque las actividades en una asociación civil uno las hace por digamos, perseguir un objetivo más filantrópico y es más tipo un voluntariado. En las mutuales también existe el voluntariado, pero a veces satisfacer determinados servicios implica una complejización y una profesionalización de quien se encargue de hacerlo. Y esa actividad se retribuye, no se remunera, sino que se retribuye porque está en cabeza de un miembro de la comisión o un miembro de la misma mutual. ¿Qué se va a tratar en las asambleas extraordinarias? Bueno, se va a tratar una reforma estatutaria, cuando se quiere agregar contenido, se quiere quitar contenido del estatuto. Lo que es adquisición y enajenación de bienes, esto es vender, como les había hablado del ejemplo anterior, por ejemplo, una asociación italiana se enajenó de un inmueble que funcionaba el teatro. Se hizo, por supuesto, una asamblea extraordinaria para decidir eso. Esta misma asamblea extraordinaria sirvió
para constituir la adquisición de un nuevo bien, que era un bien inmaterial, que era patentar el nombre de ese teatro italiano de tal localidad. Bueno, la constitución de la decisión de llevar adelante eso se hizo a través de una asamblea extraordinaria. Lo mismo que la compra del nuevo, de un nuevo mueble donde está funcionando la institución ahora. Después, Maximiliano, ¿querías hacer alguna consulta? Una consulta. En la asamblea extraordinaria tienen que estar todos los socios y puede también que estén no socios que quieran, por ejemplo, participar de la asamblea. Obviamente que van a tener votos los asociados, no los no asociados. bueno, depende qué tipo de institución sea, depende la relevancia social que tenga dentro, digamos, del territorio donde se está desenvolviendo esa asociación, ¿no? Pero en términos generales eso lo va a definir el estatuto. El estatuto es quien decide quién puede formar parte de estas asambleas. Por supuesto que, digamos, en términos generales, la base segura es que las asambleas tienen que estar presentes los socios, ¿viste? Hay regímenes de asistencia, regímenes de mayoría, de cómo se va a computar ese voto, pero eso depende de cada estatuto. Eso depende 100% de cada estatuto. Por ejemplo, un ejemplo, nosotros la semana pasada, no la otra, nos juntamos, hicimos una asamblea extraordinaria para cuando se acabe este periodo del que estamos, para el próximo periodo achicar los cargos. Porque ahora nosotros tenemos, creo que son 21, bueno, y estuvimos trabajando junto con abogados para achicarlo, para contar con menos gente, porque lo que está pasando que no se consigue gente para esos cargos. Así que se hizo una asamblea extraordinaria y la pudimos achicar. Eh, sí, no, principalmente es lo que establece el estatuto, que son los socios activos. Igualmente, esto de achicar cargos, generalmente el órgano de contralor es como que lo ve súper negativo al tema de achicar cargos. Consejo, no achiquen cargos porque implica un mayor contralor por el órgano de contralor. Se achican cargos. Perfecto, Eh, perfecto, perfecto. pero igualmente es la reunión de los socios activos. Es la reunión de los socios activos. Y que esté obviamente cumplimentado todos los pasos de la convocatoria a esa asamblea, que también está en el estatuto. ¿Viste? Si no está en el estatuto, es raro que te hayan aprobado el estatuto, pero en el caso que te lo hayan aprobado y eso no esté contemplado, bueno, vamos al órgano de jurisdiccional, que es el órgano, no sé en qué provincia estará, pero sí, es el órgano de contralor el que subsidiariamente te va a orientar en decir, mira, necesitamos que esté librado el edicto, un edicto por 30 días, para que se pueda llevar a cabo la asamblea con los presentes y generalmente es por voto de mayoría absoluta. Eh, pero bueno, depende de lo que en este momento la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba te permita, ¿viste? Y subsidiariamente así no está establecido, no está contemplado en el estatuto. Perfecto, muchas gracias. Cualquier cosa le estoy escribiendo en estos días y ya veo que hicieron una macana y estamos para atrás ahora. Muchas gracias. Sí, cómo no, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? Bueno, continuamos. Bueno, lo que es adquisición, enajenación, bueno, como ya habíamos hablado, la disolución, la liquidación y la fusión. Puede darse también, habíamos visto, yo les había comentado que el estatuto establece cómo nace una institución y hasta el tratamiento que se le va a dar cuando decidan los socios activos disolverla. Bueno, la disolución, la forma de disolverse también se trata en asamblea extraordinaria. La fusión, que es cuando se junta con otra institución, supónganse
que existen dos instituciones de la colectividad italiana que han decidido unirse porque bueno, consideraron oportuno ser una sola entre dos o entre más de dos. Bueno, esa fusión también se trata en asamblea extraordinaria. Esto no tiene que ver con la conformación, formar parte de una federación. Generalmente las decisiones a formar parte de una federación, supónganse que hay una asociación italiana de primer grado que no forma parte de ninguna federación, ni por la región de pertenencia, ni por la fe, ni por el objeto social, ni por el tema deportivo, ni por ninguno de estos aspectos. Lo ideal sería que formen parte de una federación. Bueno, esa decisión se toma en asamblea ordinaria, por supuesto con los miembros, con los socios activos, ¿no? No confundir esto con lo que es la fusión, que es otra cosa. La transformación de persona jurídica es otro aspecto que se trata en asamblea ordinaria. Yo en este momento estoy formando parte de la transformación de una asociación italiana de primer grado que ha decidido, por decisión de los socios, por inquietud y por necesidad, transformarla de asociación civil a mutual. Así que en este momento para ello se ha celebrado hace más de un año y medio atrás una asamblea extraordinaria con los pocos socios activos que quedaban, porque les comento que al momento de llevar adelante esto, les pedí a la comisión directiva la nómina del padrón. Resulta que, bueno, un montón de socios activos, fundadores de la institución, lamentablemente ya no estaban en este plano, así que por necesidad de las segundas y terceras generaciones de ellos, que son socios activos, por supuesto, tomaron la decisión de transformar la asociación civil en mutual, así que estamos en este proceso. Así que la transformación de personería jurídica también se lleva adelante, se decide mediante la asamblea extraordinaria. Bueno, eso es todo. La clase duraría media hora más. Si quieren podemos aprovechar por si tienen alguna duda, podemos evacuar cualquier consulta que tengan. Bueno, si no hay más dudas, dado que también las fuiste un poco evacuando a medida que ibas dando la presentación y la explicación, no sé si te parece, Fer, damos por finalizada la clase. Escuchamos. Desde ya agradecemos mucho. ¿Cómo, perdón? Ahí me parece que alguien estaba haciendo una pregunta. Sí, dice si el estatuto lo firman solo los socios activos. El estatuto, cuando se conforma la institución, sí, se lo firman los fundadores, que los fundadores tienen que revisten todo la calidad de socios activos. O sea, tienen todos que tener esta característica que los conecta, ¿no? Tener una característica que conforme ese nexo aglutinante. Por ejemplo, ser todos de origen italiano. Y ser todos de una localidad, por ejemplo. ¿Qué sucede si se incumple el estatuto? Consultan. Bueno, si se incumple el estatuto y los socios están todos de acuerdo que se incumpla, generalmente no sucede nada. Pero bueno, cuando participan muchas personas de una institución y digamos, el reglamento que sigue el estatuto se incumple, cualquiera de los socios activos puede, en primera instancia, convocar asamblea para observar esta situación, puede convocar al órgano de fiscalización justamente para que observe esta inconducta, o también puede directamente dirigirse al organismo de contralor
para poder realizar la denuncia pertinente y pedir una auditoría del organismo contralor para que verifiquen que las actividades que se están llevando adelante no vayan en contra de lo que dice el estatuto, no incumplan el estatuto. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta y sí, Maximiliano, te escuchamos. ¿Hay alguna página, algún lugar donde podamos ver si la asociación está al día con todos los papeles, si está el estatuto bien, si están los balances presentados, si están, digamos, en regla? Obviamente creo que tiene que estar presentado el último balance que correspondería al 2021. Claro, bueno. Generalmente las direcciones provinciales de personería jurídica y el INAES, bueno, el INAES no hay forma de acceder a esa documentación porque es confidencial. En el único lugar donde podés llegar a encontrar, sin ser socio activo, que te pueden llegar a brindar el dato es en el registro, pero eso no depende ya de digamos, de ningún registro provincial ni del INAES. Eso depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que es el REI, que es el Registro de Entidades Inactivas. Ahí podés pedir un informe para ver si estas entidades o la que vos querés particularmente averiguar está inscripta en ese registro, que no presentan balance desde antes del 2005. Seguramente la fecha habrá cambiado, quizás ya sea un poco más adelante, el 2009, el 2006 y el 2009. Pero ahí es en el único lugar que, sin ser socio activo, vos podés hacer esta consulta y te pueden brindar el dato. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, pasamos a dar por concluida la clase. Fer, no sé si querés agregar algo más. Desde ya agradecemos muchísimo a Juan Manuel Tavares por la excelente exposición y bueno, acerca también de un tema súper interesante y necesario en lo que en relación a la gestión de las instituciones italianas en Argentina. Y bueno, muchísimas gracias a todos también por participar. Quedamos atentos a si hay algún otro tipo de pregunta o comentario. Sí, Fer, te escuchamos. Buenísimo. No, me sumo a los comentarios de la claridad de Juan Manuel. Me parece que eso lo da la práctica cotidiana en el mundo asociativo, ¿no? O sea, nos está contando de su propia trajinar cotidiano por el mundo de las instituciones italianas. Quizá específicamente para aportar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el año 2020 se sancionó una ley de asociaciones civiles y mutuales, creo que algo se comentó, que viene a modificar gran parte que en primer punto reconoce a las instituciones de organizaciones migrantes, las declara de interés provincial, y al mismo tiempo se avanzó con una serie de facilidades en la constitución de nuevas instituciones. Hoy por hoy es mucho más fácil que antes y mucho menos costoso poder generar una nueva asociación civil en la provincia de Buenos Aires. Si bien la ley del todo no termina de estar implementada, también hablaba de tarifas de servicios públicos y demás. Es un instrumento importante con el que cuentan hoy las asociaciones civiles para poder constituirse en la provincia. En ese sentido, lo que hace a la provincia de Buenos Aires, cualquier tipo de inquietud que tengan en lo que hace a la constitución de nuevas instituciones o a las existentes, nos pueden contactar a Maru o a mí y tratamos de canalizar las dudas y preguntas que tengan. De hecho, con Maru trabajamos para que esa ley incluyera a las organizaciones migrantes de manera taxativa. Hasta el primer borrador de ese proyecto no mencionaba una serie de asociaciones civiles, pero no a las migrantes. Así que bueno, eso a disposición y hacer hincapié, como decía Cande, la importancia de este módulo, que a veces se puede tener a veces se puede tener las mejores ideas, los mejores proyectos para el mundo asociativo, pero después lo que cuenta es el día a día de ir presentando los balances, hacer las comisiones, así que
este módulo es súper importante para el trabajo que hacen y que tienen por delante. Nos vemos el sábado en la conferencia sobre ambiente y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para la segunda clase del módulo. Y de nuevo, gracias Juan Manuel por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que fue un placer compartir. Gracias a todos los alumnos que formaron parte de esta clase. Así que bueno, cualquier duda que tengan, como dijo Fer, esa ley, sí, tengo conocimiento de esa ley, es maravillosa, la verdad que ojalá que se pueda profundizar y se prospere. En los municipios que están trabajando en eso, acá en Morón, estamos trabajando en ese sentido también con la municipalidad. Así que bueno, cualquier duda que tengan, también pueden mandar mail, me pueden mandar un mail ahí a la dirección del mail que figura en el PowerPoint. Y bueno, los saludo y los abrazo y mucha suerte en todo esto. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno, Fer, bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta o lo que precisen. Y les estará llegando también el formulario de inscripción para la conferencia así del sábado, así que nos vemos allí. Bueno, un saludo para todos. Gracias.